Vamos a ver ya en la página 417, el punto 5, el final del franquismo. Era obvio ya, comenzando la década de los 70, que dada la fragilidad de la salud del propio Franco, que el régimen tenía los días contados. Se veía ya su fin tarde o temprano. Pero ante la finalización del régimen había una doble postura entre sus seguidores. Una pequeña élite compuesta por la gente más cercana al propio Franco, muchos de ellos vinculados a la Falange, preferían que, aunque el dictador desapareciera físicamente, seguir con los principios del régimen y el movimiento, es decir, que no cambiara absolutamente nada y continuar todo exactamente igual, aunque si fuera sin el mismo Franco. Era la postura más inmovilista a la que se le llamó el búnker, ¿no? Por esa sensación de cerrazón y de enrocarse sin intentar cambiar nada. Pero por otro lado, había ya muchos partidarios de cambiar cosas, entre ellos pues la propia Iglesia, que pensaba hacía tiempo ya que el régimen debía de abrirse, los empresarios, que ya estaban pensando en el futuro e incluso habían empezado a negociar con sindicatos como comisiones obreras, aunque aún fueran ilegales, y otros dentro del propio régimen que eran más aperturistas, que sabían que tarde o temprano habría que hacer algún tipo de cambio político, ya que la economía y la sociedad habían cambiado. A partir de 1969, esa disputa entre inmovilistas y aperturistas ganó en intensidad. Todo se debió a la aparición de un escándalo conocido como el asunto Matesa. Matesa era una empresa controlada por Juan Vilá, un hombre de negocio dedicado a la compra-venta en el extranjero y que era muy cercano al régimen. Se descubrió que este empresario había estado recibiendo subvenciones de parte del gobierno y por lo tanto se había beneficiado de un trato de favor. Esto fue posible gracias a que ya por entonces estaba en vigor la ley de prensa de 1966 y cuando llegó a conocimiento de la opinión pública se produjo una crisis de gobierno. Esta crisis se intentó solucionar con un cambio en el mismo. Este cambio consistió en la entrada de Carrero Blanco, la mano derecha de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, como vicepresidente del gobierno. Un poco después, en 1970, tuvo lugar el llamado Proceso de Burgos. Esto tenía que ver con la actuación cada vez más radical e intensa de ese grupo terrorista vasco, ETA, surgido a finales de los años 50. En 1970 se produjo un juicio muy mediático contra 16 miembros de la banda por el asesinato de un policía, Melitón Manzana. 6 de ellos fueron condenados a muerte, lo que provocó una gran oleada de protestas en el País Vasco y en el resto de España, así como una campaña internacional pidiendo clemencia en el resto del mundo, incluyendo al propio Papa Pablo VI. Ante esta situación, eh, el régimen dio marcha atrás y concedió el indulto a los condenados. Un cambio muy importante se dio en 1973, cuando Carrero Blanco pasó de vicepresidente a ser presidente del gobierno, cumpliendo así con lo estipulado en la LOE de 1967, la Ley Orgánica del Estado, por la cual se separaban jefatura de Estado, que seguiría estando en manos de Franco, y jefatura de gobierno, ahora en el propio almirante Carrero Blanco. El nuevo presidente se marcó dos objetivos: mantener unidos a todos aquellos que apoyaban y mantenían el régimen, dejando la disputa entre inmovilistas y aperturistas, y por otro lado acabar con la oposición que pedía democracia. Esto último hizo que se enfrentara a una oleada de huelgas y manifestaciones aún mayor que las anteriores, tanto de obreros como de estudiantes. Eso llevó a que el gobierno actuara aún de forma más represiva, siendo prueba de ello el llamado Proceso 1001, un juicio que se llevó a cabo contra 10 miembros del sindicato clandestino Comisiones Obreras, acusados de asociación ilegal. Sin embargo, poco antes del juicio, la banda terrorista ETA logró asesinar al presidente Carrero Blanco en un atentado, en diciembre del año 73. La muerte de Carrero fue un duro golpe para el régimen, pues era visto por todos como el sucesor de Franco. El dictador contaba con él para que, tras su muerte, el almirante ejerciera su función en su ausencia. Su sucesor como jefe del gobierno fue Carlos Arias Navarro, que anunció nada más llegar al cargo una tímida apertura política con medidas destinadas a suavizar la dictadura, lo que la prensa llamó la Primavera Arias. Pronto se demostró que esas medidas, pocas y de escaso calado, no iban en contra del propio régimen ni de sus ideas, por lo que todo quedó en nada. A todo esto, los problemas del régimen no hacían más que crecer. Incluso la oposición dentro del propio régimen aumentaba,
como en el caso del político democristiano Joaquín Ruiz Jiménez, que exigía medidas democráticas desde su revista Cuadernos para el Diálogo, o desde el periódico Ya, que pertenecía al grupo editorial Tácito. Al mismo tiempo, parte de la Iglesia se mostraba crítica con la dictadura, como el cardenal Tarancón, ya visto anteriormente, sirviendo muchos templos religiosos con sacerdotes demócratas a su cargo como lugares de refugio y acogida de manifestantes y huelguistas. Punto 5.2. Vamos a ver lo que sería la oposición ilegal o clandestina. Por lo que respecta a esta oposición, esta seguirá creciendo merced a una mayor capacidad de organización, tanto dentro como fuera del país, insistiendo en sus peticiones de medidas y reformas democráticas. Por un lado, el Partido Comunista liderado por Santiago Carrillo formó en 1974 en París la Junta Democrática. Esta estaba formada lógicamente por el propio Partido Comunista, por su sindicato Comisiones Obreras, el Partido del Trabajo, el Partido Socialista Popular y personajes a título propio relacionados con don Juan de Borbón, es decir, monárquico. Defendía esta junta la ruptura total con el régimen, desistiendo de cualquier negociación dado su inmovilismo, la formación de gobierno provisional una vez hubiera concluido la dictadura y elecciones democráticas para dar lugar a unas cortes constituyentes que elaboraran una constitución. El PSOE, el Partido Socialista Español, liderado por Felipe González, fundó otra organización política por su cuenta, como había hecho el Partido Comunista, la Plataforma de Convergencia Democrática, junto a otros miembros importantes de la oposición interior, como el PNV, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y el Movimiento Comunista. Esta organización sí planteaba una negociación con el sector más moderado del régimen, los llamados aperturistas, y buscar una solución pactada a la democracia. Finalmente, en septiembre del año 75, ambas tendencias se unieron formando la llamada Plata Junta. Pero también, por desgracia, hubo otro tipo de oposición a Franco que optó por la violencia y el terrorismo. Además de ETA, ya comentado anteriormente, surgieron otros grupos terroristas como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, conocido por sus siglas de FRAP, y los Grapos, el grupo antifascista 1 de Octubre, que cometieron varios atentados mortales y secuestros. Para frenar esta oleada terrorista, el gobierno publicó en 1975 la Ley Antiterrorista, que endurecía el Código Penal en estos casos y hacía uso de la pena de muerte. Se aplicó en varias ocasiones, cuando por ejemplo en septiembre de ese año fueron condenados a muerte 3 etarras y poco después otros 8 miembros más del FRAP. Días después el gobierno decidió indultar a 6 de estos ante las protestas, tanto en el interior como en el exterior, pero ejecutó igualmente a los 5 restantes, en medio de una oleada de quejas y protestas que dio la vuelta al mundo. Si eso fuera poco, en octubre de 1973 estalló una grave crisis económica a nivel mundial que acabó afectando también a España, la conocida como crisis del petróleo. Esta fue provocada cuando varios países árabes exportadores de petróleo decidieron, como protesta por el apoyo que Estados Unidos y sus aliados prestaban a Israel en el conflicto con los palestinos, subir el precio de los barriles. Se sintió esta crisis en todo el mundo, pero en España especialmente se tradujo en la paralización del crecimiento económico de la etapa anterior, es decir, hubo un frenazo al desarrollismo, una fuerte subida de los precios de los productos básicos, lo que se llama una inflación, y un gran aumento del paro. Punto 4. La pérdida de las últimas colonias. Dentro de lo que fue el proceso de descolonización que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, España aceptó, junto con Francia, conceder la independencia a la parte de lo que había sido su protectorado en Marruecos. Igualmente, se concedió la independencia a la colonia que España tenía en Guinea Ecuatorial en 1968 y un año después se le cedió el territorio de Sidi Ifni a Marruecos. Sin embargo, el régimen sí pretendía conservar el Sahara Occidental, llamado también Sahara Español o Río de Oro. En la misma, el Frente Polisario reclamaba la independencia del pueblo saharaui, pero lo que complicaba la situación era el deseo del monarca de Marruecos, Hassan II, de incorporar ese territorio del Sahara a su país. Aprovechando la enfermedad y la incapacidad de Franco, Hassan II organizó y patrocinó una marcha multitudinaria de miles de personas de forma pacífica, conocida como la Marcha Verde para ocupar el Sahara. Para evitar más problemas, el gobierno español decidió repartir esa antigua colonia suya entre Mauritania y Marruecos, no haciendo caso de las peticiones del pueblo saharaui,
cuya situación sigue siendo hoy problemática y está lejos de resolverse. 5.5. La crisis final y la muerte del dictador. Los últimos días de Franco estuvieron rodeados de una multitud de problemas. Justo cuando la salud del dictador se puso peor, a partir del verano de 1975, se acumularon la crisis económica, la inflación, el paro, las huelgas y la represión, y ahora encima la cuestión del Sahara. Franco hizo su última aparición pública el 1 de octubre en el balcón de su palacio en la Plaza de Oriente ante sus miles de seguidores, como era habitual. Poco después fue hospitalizado y tras una larga agonía falleció el 20 de noviembre de ese mismo año. Moría así también su régimen, la dictadura franquista, un régimen que significaron 36 años de falta de libertades. 2 días después, el 22 de noviembre, haciéndose efectiva la ley de sucesión de 1969, era proclamado rey de España y nuevo jefe del Estado Juan Carlos I de Borbón. Con él se iniciará el proceso de transición, que derivará al fin hacia la instauración de un régimen democrático en nuestro país.